Buenos días, jóvenes. Creo que podemos comenzar nuestra clase. Si me están escuchando, por favor, pónganme un comprendido con el botoncito verde. Perfecto. Entonces, les había subido a último momento al WhatsApp 2 hojas escaneadas del libro del ingeniero Mejía, ¿verdad? Vamos a avanzar de ahí. Bueno, yo no diría que es un nuevo tema, en realidad es una continuación de las derivadas parciales, solo que ahora vamos a ver derivadas parciales de orden superior. Esto quiere decir que vamos a llevar las derivadas parciales de segundo orden, tercer orden y del orden que nosotros consideremos necesario. La segunda derivada, la tercera derivada y todo aquello. ¿De acuerdo? Ustedes saben ya del cálculo 1 que los procedimientos básicamente son los mismos. Es decir, derivamos una vez de acuerdo a una variable y luego volvemos a derivar. Puede ser de acuerdo a esa variable o puede ser de acuerdo a otra variable. ¿Qué ocurre en el caso de las derivadas parciales? Esto está en la página 189. ¿No? Ustedes van a poder ver allí. Y primero vamos a ir viendo la notación que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Una segunda derivada básicamente corresponde a lo siguiente. Si yo tengo una derivada parcial con respecto a x de una cierta función, pero lo que yo derivo ya es una derivada previa. O sea, fíjense, lo que estoy haciendo básicamente es derivar esta función, ya derivada. Entonces, esto corresponde a una segunda derivada, que normalmente la vamos a anotar así, derivada segunda de z respecto a x dos veces. Que yo lo puedo llamar también zx. O si esta función yo lo llamo f, como normalmente hacemos, también fxx, ¿verdad? Quiere decir que estamos derivando con respecto a x por segunda vez, luego de haber derivado previamente también con respecto a x. Nada más. Las reglas que nosotros usamos son esencialmente las mismas. Pero esta derivada parcial con respecto a x, yo también podría derivarla con respecto a y, ¿verdad? Es decir, ahora voy a derivar esa z con respecto a y. O más bien al revés. La derivada que tenía con respecto a y, ahora la voy a derivar con respecto a x. Entonces, lo que voy a obtener es una derivada segunda de z con respecto a la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Esto se llama una derivada parcial cruzada. Y lo que tendría sería una z, x y y. De la misma manera, si en vez de llamar z llamo f a la función, pues sería f, x y. ¿Verdad? Y lo mismo ocurriría si yo tuviera una derivada parcial con respecto a y que deriva a una parcial también con respecto a y. En este caso tendría una derivada parcial segunda de z con respecto a la derivada de y dos veces. Y pues sería z, y, y. ¿Verdad? Pues fíjense que no hay ningún misterio. Yo puedo combinar de cualquier manera. Es más,
hay una regla que se llama, y no me acuerdo bien, yo para no soy medio malo, creo que es la regla de Schwarz, si mal no estoy. Bueno, el nombre no nos interesa gran cosa. Pero que dice de que cuando yo desarrollo una derivada cruzada, no hay problema de derivar primero respecto a x y luego con respecto a y. Si yo derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x, va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, el orden cuando tengo derivaciones cruzadas no importa. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque a veces uno se confunde y dice, pucha, si derivo primero con respecto a x y luego a y, no va a ser lo mismo que si derivo primero con respecto a y y luego a x, ¿verdad? Sin embargo, sí es lo mismo. Entonces, en otras palabras, esto es igual también a ZYX. ¿Está bien? Yo puedo derivar primero con respecto a cualquiera de las variables. Y esto gana más importancia cuando tenemos, por ejemplo, una tercera derivada, que básicamente sigue los mismos lineamientos. Yo puedo derivar 3 veces respecto a x, o 3 veces acá, x y y, x, o x 2 veces por y, como quiera. Simplemente vamos derivando por segunda vez, por tercera vez o lo que corresponda, por supuesto que respetando todas las reglas de derivación que hasta ahora hemos aprendido. La esencial cuando llevamos derivadas parciales, ustedes saben eso. Si derivo con respecto a x, todas las demás variables se consideran constantes. Si derivo con respecto a y, de la misma manera, x se considera constante en ese caso y todas las demás que pudieran existir también se consideran constantes. Bien, fíjense que, como les decía al empezar la clase, básicamente no les estoy dando nada nuevo. Simplemente estamos avanzando un poco más y estamos hablando de las derivadas de orden superior. Normalmente, cuando hacemos una derivada simple, como la que hicimos hasta la clase anterior, se llama derivada de primer orden. Cuando encontramos una segunda derivada, se la conoce como derivada de segundo orden. Más allá de tercera, cuarta, quinta, sexta, podríamos decir también de tercer orden, cuarto orden, como quieran ustedes. Pero se acostumbra a llamarles derivadas de orden superior, porque muy rara vez se utiliza. ¿Está bien? Una derivada parcial de segundo orden se utiliza muchas veces. En aplicación, ustedes van a ver esto en materias de especialidad. Bueno, en algunas materias de especialidad donde se necesita base de cálculo, ¿no ve? Entonces van a ver ustedes de que se va a utilizar hasta una derivada parcial de segundo orden. Y muy rara vez en el tercer orden o de cuarto orden. ¿Está bien? Si me han entendido, por favor, pónganme el comprendido. Si desean que les repita alguna explicación, lo hago. Y si alguien quiere intervenir, le escucho. Cualquier comentario, chicos, háganlo, por favor. Perfecto. Tengo un resultado alentador, por lo que veo en mi pantalla. Bien. ¿Ninguna consulta? ¿Ningún comentario? Lo que resta es hacer ejemplos. Fíjense que las notaciones son así como les he puesto acá, ¿verdad? A ver, el ejemplo mismo que está en las hojas escaneadas que les he pasado. Dice, para las funciones, bueno, yo veo una sola función, para la función f, x y igual 4x al cuadrado menos 8x y a la cuarta. Esperen un ratito, voy a hacer crecer un poquito mi hojita porque no quiero equivocar. Ya, menos 8xy a la cuarta más 7y a la quinta menos 3. Nos piden encontrar fxx.
f, y, y, f, x, y, f, y, x. ¿De acuerdo? Es una forma de notación, ¿no? A mi juicio la más sencilla. Por eso es que es una buena forma de notación. Bien, todas son segundas derivadas. Vamos a encontrar la primera, fxx. Ya saben que es simplemente derivar dos veces con respecto a x. Macanudo. Derivamos la primera vez. La derivada parcial f de x va a ser igual. Si derivo con respecto a x, ya saben, y se mantiene constante. Entonces, como es sumas y restas, derivamos término a término, ¿verdad? Eso dice nuestro concepto. La derivada de 4x al cuadrado, 8x. Menos, a ver, voy a hacerlo con calma, ¿ya? 8y a la cuarta, que sería mi constante, por la derivada de x. ¿No? Aquí ya lo derivé directamente, por si acaso. Más la derivada de 7y a la quinta, porque no hay x, y esto es constante, menos la derivada de 3. Esto yo ya podía haberlo puesto 0. ¿Lo ve? Porque son constantes. La derivada de una constante es 0, la derivada de esta constante es 0. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Entonces, mi derivada con respecto a x, la primera derivada, 8x menos 8y a la cuarta. ¿Alguna pregunta? Esto hice por demás, ¿no? Solamente para mostrarles. Porque normalmente, si ya tengo una constante, yo sé que la derivada de una constante es 0. Podría haberlo puesto 0 directamente. Incluso esto. Es bueno y una buena costumbre separar la constante de la derivada. ¿Está bien? La segunda derivada. Yo voy a derivar otra vez esta derivada que ya derivé con respecto a x. Bueno, pues derivo. La derivada de 8x, ¿cuánto es? 8. La derivada de 8y a la cuarta, todo es constante. O sea, es 0. Ya está, es todo. Muy fácil, ¿no? Entonces, la dificultad en la derivada, pues, directamente nos va a venir por la función. Si es una función simple como esta, la derivada también va a ser muy simple. Si tienen alguna pregunta, les escucho, jóvenes. Ya saben, no tengan ningún problema en cortarme, simplemente ustedes intervienen y hacen su pregunta cuando tengan preguntas. La segunda derivada, f(y)(y), quiere decir que voy a derivar dos veces con respecto a la variable y. Comenzamos. La primera derivada con respecto a y. ¿Cuánto viene a ser? Vamos a hacerlo directamente. Voy a subrayar con rojo mi función primitiva, o sea, la original. Es esta, ¿verdad? Entonces, esa es la que tengo que derivar. Con respecto a y, todo es constante. Por tanto, su derivada es 0. Menos. Voy a hacerlo con calma. 8x y a la cuarta prima, quiere decir pendiente de derivación. Obviamente esta prima va a depender de con respecto a qué estamos derivando, ¿verdad? Es con respecto a y. Más 7y a la quinta. Puedo derivarlo directamente, ¿no? Lo haremos con calma. Así, ¿verdad? Menos ya la derivada de 3, mucha vuelta, 0.
porque es constante. Listo. Menos 8x que multiplica a 4y al cubo. Está bien, ¿no ve? El paréntesis no era necesario porque no hay signo negativo. Más 7, vamos a dejarlo también, 5y a la cuarta. Vamos a dejarlo con paréntesis. Entonces, la primera derivada con respecto a y termina siendo menos 32x y al cubo, más 35y a la cuarta. ¿De acuerdo todos? Ya pues. Sí, Perfecto. Volvemos a derivar. Otra vez con respecto a y, porque eso es lo que nos piden. ¿No ves? Estamos haciendo esto. Ahora la constante va a ser 32x menos 32x. Entonces, menos 32x por 3y al cuadrado. Fíjense que lo estoy derivando directamente. Más 35 por 4 y al cubo. Entonces, y va a terminar siendo menos 32 por 3. ¿Cuánto es? 6 menos 96 x y al cuadrado. Más 35 por 4. Sería por 270, 140. 140 y al cubo. Listo. ¿Alguna pregunta? Les escucho, jóvenes. Y si están entendiendo, pónganme, por favor, el comprendido. Listo. Ya pues, haremos las otras. Nos han pedido que hagamos la derivada con respecto, bueno, las dos derivadas cruzadas, que por el principio que les hablé hace un momento, básicamente ambas tienen que darnos el mismo resultado, ¿no? Ya está. Nada, pues haremos. F, X, Y. Ya tengo la derivada parcial con respecto a X, ¿no ve? Entonces, esta misma, aquí está, esta. Esa misma la voy a derivar ahora con respecto a Y. ¿No ve? ¿Y qué me resulta? La derivada de 8x, como estoy derivando con respecto a y, x se mantiene constante. Por tanto, esto va a ser 0 menos 4 por 8, 32 y al cubo. En otras palabras, el resultado es menos 32 y al cubo. Listo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ya tenía la derivada parcial con respecto a x. Y x. Ya tengo la derivada parcial con respecto a y. Aquí está. Y simplemente la derivo. Ahora estoy derivando con respecto a x. Entonces, y se mantiene constante. La derivada de x en este caso es 1. Menos 32 y al cubo, que es toda la parte constante. Y esta otra es 0, porque y es constante. Pues fíjense, el resultado es el mismo, como tiene que ser. Entonces, hasta es incorrecto hacer una pregunta fxy y fyx. ¿Por qué es incorrecto? Porque el orden no me interesa. Yo puedo derivar primero por x, luego con y, o primero con y y luego por x, con respecto a x. Siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Está bien? Ese es un principio, no es un teorema, ni una ley, nada, es un principio, es una regla. Bien,
¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Nada nuevo, ¿verdad? Sí, nada nuevo. Bien, jóvenes. Nada, pues vamos al siguiente ejemplo. A ver, nos dan una función. También es un ejemplo resuelto del mismo texto. ¿Listo? Luego les voy a dar una práctica. Supongo que la práctica anterior ya me la han mandado a mi correo, ¿no? La verdad que no he revisado mi correo todavía. Pero tenían que haberme mandado hasta antes de esta clase. Esta segunda práctica que les voy a dar, también por favor me la van a desarrollar. Son 5 preguntas, espérenme un ratito, no, son más. Son No. 17 preguntas, me las van a hacer por favor otra vez todas las impares. Están en la página 191. ¿Listo? Ya tiene el escaneo. Y creo que no está leyendo bien el escaneo, pero en algún lugar. A ver, vamos a corregirlo después. A ver, el ejemplo. Lo bueno de estos ejemplos resueltos que son problemas especiales que permiten explicar toda la parte teórica. ¿Listo? Entonces, por eso es que vamos a hacer tal cual aparecen en el texto. Nos dice, si z es igual a 2x menos y a la quinta, encontrar, inciso A, la derivada tercera de z con respecto a derivada parcial de y por derivada parcial de x y otra vez por derivada parcial de y. D, derivada parcial de z con respecto a x dos veces por derivada parcial de y. Y C, derivada cuarta de z con respecto a derivada parcial de x dos veces y derivada parcial de y dos veces. Listo. Nada, pues lo hacemos. Comenzaremos con el inciso A. Fíjense, hay algo lógico, ¿no? Si yo digo derivada tercera, las potencias del denominador tienen que sumar también este 3. Lógico, ¿no? Aquí 2 más 1, 3, 1 más 1 más 1, 3, aquí 2 más 2, 4. Esta pregunta que nos han hecho, me piden primero derivar con respecto a y, luego a x y luego otra vez con y. También podría haber hecho derivada segunda de y por derivada parcial de x. O podría comenzar por x, luego por y por y. En todos esos casos me daría el mismo resultado, de acuerdo a la regla que hemos aprendido. Muy bien, por disciplina vamos a hacer lo que nos pide el autor del libro. Primero vamos a derivar con respecto a y. ¿Listo? Ya pues, derivamos. Z, Y. ¿No ve? O sea, ZY es lo mismo que decir, por si acaso, derivada parcial de la función Z con respecto a derivada parcial de Y. Lo mismo, igualito. Solamente es cuestión de notación, nada más. Entonces, haber aclarado el punto, ZY es igual. Aquí tengo un binomio elevado a la quinta. Por tanto, debo aplicar regla de la cadena. ¿No ve? Entonces, esto me va a dar 5, 2x menos y a la cuarta por u', la derivada
de lo que está adentro. La derivada de 2x, 0, porque estoy derivando con respecto a y. X se mantiene constante. Y de menos y, menos 1. ¿Está bien? Entonces, aquí te voy a anotar la derivada parcial, la primera derivada parcial con respecto a y, viene a ser menos 5, 2x menos y a la cuarta. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, según lo que me piden, voy a hacer la segunda derivada, pero ahora con respecto a x. Muy bien, pues, lo hacemos. Ahora va a ser z, y, x. En algún texto, por si acaso, van a encontrar z, x, y, al revés acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos dicen que lo que estoy derivando ahora es con respecto a x, la derivada que ya había hecho con respecto a y. ¿Me entienden? Aquí tengo derivada con respecto a y, ahora esto voy a derivar con respecto a x. Esa x se pone adelante. No tiene relevancia por el principio que les hablé hace un momento. Lo único que yo sé es que ahora voy a derivar con respecto a x esta función. Y si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. ¿Está bien? Además tengo un binomio elevado a la cuarta. Por tanto, aquí debo aplicar nuevamente la regla de la cadena. Este 5 es constante, se mantiene. Por 4, este 4 baja. 2x menos y, ahora esto es al cubo. Por u', por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 2x, estoy derivando con respecto a x, 2. Y la derivada de menos y, como es constante, 0. Listo. Si alguna parte no me entienden o alguna parte desean que vuelva a explicar, simplemente pídanmelo, por favor. ¿Listo? Tienen dos vías. La primera, me ponen el botoncito rojo. Y la segunda, me cortan y me dicen, por favor, explique esa parte. Eso es más puntual. A veces cuando me ponen el botoncito rojo, yo les voy a preguntar qué parte es la que tiene más dudas, cosa de que podamos explicar de manera específica. ¿Listo? Eso mantendremos como regla. Entonces, yx igual 5 por 4, 20. Por 2, 40. Menos 40, 2x menos y al cubo. Ya está, esa es mi derivada. Ahora voy a derivar por segunda vez con respecto a y. A ver. Z, y, x, y. Que también podría haber puesto z, y, x. O z, x, y. Lo mismo. Lo único que debo considerar, y no puedo equivocarme en eso, es que ahora estoy derivando con respecto a y. Por eso es bueno poner al final. ¿Listo? Con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Sigo teniendo un binomio al cubo. Tengo que seguir aplicando la regla de la cadena. Menos 40 por 3, 2x menos y al cuadrado por u'. Estoy derivando con respecto a y, por tanto, 2x, la derivada de 2x va a ser 0. De y va a ser menos 1. Y z, y, x, y, que es lo mismo que decir, derivada tercera de la derivada de y, derivada de x, derivada de y, derivada parcial, ¿no? Por eso pongo el jacobiano. Es exactamente la misma notación, por si acaso. Es igual
Menos 40 por 3, menos 120. Por menos 1, 120 positivo. Ese sería mi resultado. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Excelente. ¿Se entendió? Sí. Póngame el comprendido, por favor, si lo entendí. Pues fíjense de que es sencillo. Es solamente aplicar las reglas que nosotros hemos ido aprendiendo en todo cálculo 1 y en las clases anteriores. Nada más, nada más. Eso es todo. Bien, haremos el inciso B. Me alegra que se comprenda, jóvenes. En realidad es un tema bastante sencillo. Yo siempre he dicho, derivar es como aplicar un recetario de cocina. Es decir, yo agarro mi tabla de derivación y puedo derivar cualquier cosa. Es importante considerar las reglas de la derivación estructural, regla de cocientes, regla del producto y fundamentalmente las reglas de la cadena. Si yo aprendo y manejo bien esas tres reglas, no debería tener dificultad en ninguna derivada, ninguna. Por mi experiencia veo que los chicos se asustan cuando ven una raíz o cuando ven un epsilon, o sea, no epsilon, una constante e, o cuando ven una función trigonométrica o un logaritmo. En realidad, una derivación con un exponencial es más sencilla. ¿No? Si yo lo sigo manejando como exponencial, se repite incluso la función por u', ya está. Un logaritmo se convierte en una función racional. Entonces, si yo aplico exactamente mi tabla, nada de eso me debería causar dificultad. Si tengo una raíz, la convierto en un paréntesis con una potencia fracción. Listo. Y lo derivo tal cual sabemos. No debería causarnos ninguna dificultad. Bien. Haremos el inciso B. El inciso B, aquí está, me dice la derivada tercera de z con respecto a x dos veces y a y. Muy bien. Derivada tercera de z con respecto a x dos veces y luego a y. Es lo mismo que decir f x, x, y. ¿Vale? Lo mismo. Y si quería poner en otro orden esto, no habría problema. Ya pues, la derivada parcial con respecto a x, lamentablemente, no la tengo, porque la primera derivada que tuve era con respecto a y. Y que podría utilizarlo, les aviso. ¿Por qué? Porque también porque podría ser yxx. No lo vamos a utilizar, pero podría ser. Esto. La derivada parcial de x. La primera. Mi función primitiva, aquí está. Menos 2x menos y a la quinta. Es un binomio a la quinta. Estoy derivando con respecto a x, por tanto, y se mantiene constante. Por tanto, eso va a ser 5, 2x menos y a la cuarta por la derivada del binomio, o sea, por u'. Como estoy derivando con respecto a x, va a ser por 2. Y de y va a ser 0. Entonces esto va a ser 10, 2x menos y a la cuarta. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos a derivar con respecto a x. Eso es lo que nos pide. fx, x entonces. La derivada de segundo orden con respecto a la variable independiente x. Lo mismo. Tengo un binomio al cuadrado y y se mantiene constante. Por tanto, esto va a ser 4 por 10, 40, ¿no ve? Por 12x menos y al cubo. Por
la derivada de x, 2, de y, 0. Resultado, 80. 2x menos y al cubo. Ya está. F, x, y, la tercera derivada. Ahora es con respecto a y. Por tanto, x se va a mantener constante. Y sigo teniendo el binomio elevado al cubo. Por tanto, sigo aplicando la regla de la cadena. 3 por 80, 240. 2x menos y, ahora al cuadrado, por la derivada de x, 0, porque estoy derivando con respecto a y. Y de menos y, menos 1. Resultado, menos 240 por 2x menos y al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, en un minuto se va a cortar. Ya saben, me van a esperar 3 minutitos y me vuelvo a conectar, ¿no? Vuelvo a mandar el link. Ya saben eso. Entonces voy a comenzar a hacer el último inciso y me temo que se va a cortar antes de que termine. A ver, vamos a hacerlo aquí atrás. No, está muy claro. Aquí está. El inciso C dice derivada cuarta de z con respecto a x 2 veces y a y 2 veces. O sea, esto es z, x, y. ¿No ve? La misma notación. Nada, pues comenzamos.